¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de SafeNest. Les recordemos que las opiniones expresadas en este programa son solo para fines informativos generales y no pretenden proporcionar consejos o recomendaciones específicas para ningún individuo o sobre ningún valor en específico. Bienvenido, Walter. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? También bien. Y bueno, creo que hay datos muy interesantes. Si bien, pues de datos duros, estos días ha estado tranquilo, pues hemos visto que se han publicado algunos datos interesantes del mercado inmobiliario, como por ejemplo esta gráfica que compartiste, ¿no? Así es. Esta es una gráfica donde vemos el monto promedio de pago mensual por el que se paga por una hipoteca a 30 años, habiendo dado un enganche del 20%. Esto es hablando del precio promedio de casa en Estados Unidos, que ronda $350,000. Si tú haces un enganche del 20%, vas a estar pagando durante 20 años $2,080 mensuales, que te llama la atención lo que ha subido, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo estaba la tasa sobre 260, que ahorita vamos a ver la gráfica. Llegaron a estar pagando los americanos $1,300 mensuales cuando las tasas estaban bastante más abajo, y ahorita llegaron a subir los pagos a casi $3,000, que si bien han bajado un poco, que como se puede ver justo en esta gráfica, ¿no? Llegamos a estar pegaditos al 250, ahí es cuando estaban pagando $1,250. ¿Y por qué es relevante? Pues bueno, porque si tú adquirías una casa a finales del año pasado, a mediados del año pasado, solo ibas a pagar $1,250 mensuales de aquí a 30 años. Y ahorita estás pagando prácticamente el doble de lo que pagas. Y esto va a afectar pues varias cosas, ¿no? Uno, el ingreso disponible que tienen las personas o los inversionistas que adquieren un inmueble. Y definitivamente también es lo que hace que suban las rentas, porque si nosotros compramos una casa como inversión, pues esto va a afectar, ¿no? Vamos a querer subir la renta ahora a la persona que nos lo renta para poder tener más ingreso para pagar esta mensualidad. Sí, de hecho esto, o sea, tiene pues, muchas ramificaciones porque pues también ya habíamos comentado, ¿no? Que por primera vez en mucho tiempo está siendo más barato en yield rentar que comprar, ¿no? Pero bueno, puede ser que o se le está asignando mucha probabilidad a que los precios de las casas en Estados Unidos se ajusten, porque por ejemplo aquí vemos cómo la oferta de casas nuevas pues prácticamente explotó en el último mes, prácticamente. Estamos a niveles, no estamos en los niveles más altos, que los niveles más altos fueron alrededor de 2007, mientras estaba gestando la burbuja inmobiliaria. Y pues bueno, ahorita otra vez tenemos números muy altos y pues esto también se complementa con información de Redfin, donde alrededor del 8% de las casas que están listadas han tenido que recortar sus precios de venta al público, que pues bueno, si bien 8% pues no suena a que es un porcentaje muy alto, pues realmente es muy importante porque es el número más elevado de casas que han tenido que recortar sus precios desde que Redfin publica información, que es desde 2015, y aquí podemos notar que durante 2020 y 2021, pues el porcentaje de casas que tenían que recortar sus precios de lista pues rondaba entre el 3 y el 4%, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto se fue a más del doble, que con la oferta de casas nuevas, pues probablemente implique un enfriamiento en el mercado inmobiliario, que como ya sabemos, pues es un motor de la economía, ¿no? Que de hecho hoy salió el dato de venta de casas nuevas en Estados Unidos. Se vendieron 511,000 casas el mes pasado. Nada más como dato, en septiembre, octubre de 2020 se llegaron a vender 1 millón de casas nuevas. Entonces, ha bajado, se ha cortado prácticamente a la mitad, y de hecho salió un 12% abajo la venta de casas nuevas con respecto a julio, contra el mes pasado. Entonces,
bueno, el mercado inmobiliario se está desacelerando rapidísimo y bueno, tiene que ver muy claramente con lo que decíamos, ¿no? Lo que ahora tienes que desembolsar mensualmente para una hipoteca a 30 años. Y bueno, también durante las últimas semanas, que creo que esto ha sido importante, pues hemos visto un repunte significativo en las tasas de los bonos de largo plazo en Estados Unidos. El bono de 10 años pues empezó agosto alrededor del 2.60 y pues ahorita lo tenemos en 3.17. Esto porque pues el mercado está esperando que quizá la Fed y los bancos centrales del mundo puedan seguir endureciendo su política monetaria o puedan seguir en un tono que se le llama hawkish, que pues es cuando tienen que seguir subiendo las tasas para temperar la inflación. Creo que yo lo que he leído, Arturo, es que muchos están esperando la reunión que va a tener lugar en Jackson Hole, donde pues básicamente es una reunión de los banqueros centrales del mundo en Estados Unidos y donde los analistas buscan pistas sobre lo que va a ser el Banco Central, ¿no? De hecho, creo que fue en una conferencia de Jackson Hole cuando Jerome Powell anunció que iban a cambiar la forma en la que iban a medir si llegaban o no a su objetivo de inflación del 2% y que lo iban a cambiar por que la inflación fuera 2%, pero en promedio, ¿no? Exacto, sí. En promedio de cuántos años o cuántos meses, pues ya eso no lo dijo, pero a veces suelen dar comunicados importantes sobre política monetaria en Sí, Jackson. suele ser un foro donde se presentan como novedades o nuevas creaciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nuevas ideas que tienen en política monetaria. O sea, no es que vaya a haber un anuncio de incremento de tasas o de política monetaria Sí, como no. tal de Estados Unidos, sino más bien es sobre ideas o nuevas metodologías para medir la inflación o los indicadores económicos que sigue la Fed. Exacto, es a partir del jueves. O sea, yo creo que lo que vamos a estar viendo aquí es otra vez lo mismo que venimos buscando, ¿no? ¿Qué tan agresiva va a ser la Fed con estos últimos datos, sobre todo con el de PMIs? Y el viernes tenemos también anuncio del PCE Pride Index, que es una de las medidas que más ve la Fed para medir la inflación, y veremos qué es lo que obtenemos. Creo que va a ser muy importante pues para más anuncios de Jackson Hole, porque Jackson Hole dura jueves, viernes y sábado. Sí, que pues seguramente va a haber bastante cobertura mediática, aunque no todos los años pues se hacen cambios importantes o anuncian herramientas que sean pues digamos un breakthrough para el mercado, ¿no? Pero bueno, con el incremento de tasas que hemos visto, pues este ha sido un año pues digamos atípico porque pues la renta variable va negativa, pero pues también la renta fija por el incremento en tasas, el incremento en la inflación va negativa. Aquí tenemos el rendimiento de la curva de Estados Unidos, el rendimiento tomando en cuenta los pagos de intereses que hacen por los bonos. El año pasado fue negativo, también fue un año atípico donde tuvimos renta variable positiva, renta fija negativa, y este año, pues nuevamente, pues empezó bastante complicada la renta fija y en lo que va del año, pues lleva un rendimiento de menos 10%, ¿no? Que creo que se ve complicado, Arturo, que pues este año termine con rendimientos positivos, ¿no? Sí, y es preocupante porque en un portafolio, el típico, el famoso en Estados Unidos, que es 60-40, 60% acciones, 40 bonos, pues la parte que sirve como amortiguador, por así decirlo, en épocas de volatilidad en renta variable, pues es la parte de bonos. Y aquí vemos que este tipo de portafolios pues ha perdido tanto por la parte de bonos como por la parte de renta variable. No traemos aquí ahorita el dato de cuánto lleva un portafolio así sin estrategia, un portafolio pasivo de 60 renta variable, 40 bonos, pero pues estoy seguro que no va nada bien y ha de ser de los peores años de los últimos tiempos. Sí, lleva más o menos como 10% abajo, un poquito más. El Standard Poor's está, si mal no recuerdo, alrededor de 12-13% abajo.
y pues con los bonos abajo, pues obviamente también estos portafolios van mal. Generalmente cuando la economía va mal, pues la renta variable tiene mal desempeño, pero pues esto hace que los bancos centrales bajen las tasas de interés, por lo cual hace que los bonos suban en precio. Acuérdense que hay una relación inversa: si bajan las tasas, suben los precios de los bonos; si suben las tasas, bajan los precios de los bonos. Y pues bueno, como generalmente baja en la actividad económica, llevaba a los bancos centrales a bajar las tasas, pues los bonos, pues sí, actuaban como un contrachoque, como un colchón, pero pues este año no es el caso, ¿no? Se ve bastante complicado, es algo bastante atípico, pero pues habría que ver hasta dónde van a endurecer los bancos centrales, porque posterior al nivel que lleguen los bancos centrales, pues puede ser atractivo pensar en renta fija, ¿no? Y bueno, en esta gráfica que sigue, aquí estamos viendo el diferencial de tasas que hay entre los bonos del gobierno mexicano de 10 años en pesos contra los bonos de Estados Unidos en dólares, que si bien es una comparación que hay que tener cuidado porque cada bono está en moneda local, podemos ver que hay un diferencial importante, está casi en máximos, o sea, el diferencial es casi de 6% o 600 puntos base, como está denotado aquí. Este diferencial pues se ha venido incrementando en los últimos 7 años, pero pues bueno, vemos que estamos, si bien no estamos a los niveles que se llegó en la pandemia o después de las elecciones de 2018, sí estamos cerca, ¿no? Sobre todo estamos cerca de los niveles de la elección de 2018. Esto significa que puede ser un trade atractivo para pues fondos especulativos u otro tipo de fondos extranjeros invertirse en pesos, lo cual puede estar explicando en cierta medida el comportamiento del tipo de cambio, que pues básicamente ha estado, si bien se ha tenido algunos picos que lo lleven arriba de 21 o cerca de 21, pues la moneda se ha estado apreciando, ¿no? Y pues ha sorprendido a varios, llegando a cotizar debajo del nivel psicológico de los 20 pesos, ¿no? Claro, sí, este diferencial de tasas es atractivo porque entra dinero al país, ¿no? O sea, los inversionistas internacionales en la búsqueda de rendimiento, en la búsqueda de tasas, entran a México y de esa forma aprecian al peso porque demandan pesos y hace que el tipo de cambio, en este caso el peso dólar, pues lo hayamos visto abajo de los 20 pesos. Sí está, la verdad, bastante sorprendente, ¿no? Que, digo, y háblate un poquito de la agresividad que ha tenido Banco de México, ¿no? Que empezó a subir la tasa antes que Estados Unidos y ahorita ha mantenido el mismo ritmo de alza de tasas de Estados Unidos para, pues, en su intento por controlar la inflación. Sí, obviamente es un factor, pero hay más factores, pero pues bueno, ha habido otras cosas positivas, como también que nuestro nivel de inflación pues ha sido más bajo que el de Estados Unidos, obviamente por el manejo que han tenido del impuesto a la gasolina, pero pues bueno, es una de las razones que ahorita en retrospectiva pues suena pues es bastante obvia la relación entre tasas y el nivel de tipo de cambio, ¿no? Sobre lo que comentabas, Arturo, de los PMIs, que pues ya sabemos que no es un dato duro, es una encuesta que se les hace a los directivos de las empresas de servicios y de manufactura, de cómo están las condiciones en sus empresas, si en empleo están contratando, no están contratando, si están teniendo más órdenes, más pedidos, si se les está acumulando el inventario, si los precios están subiendo, si están bajando. Un nivel de 50, pues sería un nivel donde todos responden que las condiciones están iguales, o sea, es un nivel neutral. Cuando la mayoría empieza a responder que las condiciones son mejores, que las condiciones están mejorando, este índice sube arriba de 50, y por el contrario, cuando la mayoría responde que las condiciones son peores en empleo, en precios, en inventarios, en órdenes, estos índices bajan. Y creo que esto preocupa pues a más de uno, Arturo, porque
el PMI de servicios, el dato adelantado que salió el día de hoy, pues salió en 44, ¿no? Muy por debajo del nivel esperado, que el nivel esperado se esperaba en contracción, pero pues se esperaba en 49, ¿no? Y esto nos habla de que, pues, la contracción, la desaceleración puede ser a un ritmo mayor al que se esperaba, pues, por cosas como las que comentabas, ¿no? Que la gente, pues como tiene que hacer pagos mayores para sus hipotecas, los que están contratando hipotecas ahorita, pues eso se traduce en que tienes menos ingreso disponible para gastar. Claro, sí, exactamente. Entonces, yo creo que es un tema de ingreso disponible para gastar en servicios en Estados Unidos, pero pues sí llama la atención, ¿no? Cómo se ha venido deteriorando de forma importante desde el máximo que vimos en mayo de 2021, que va a coincidir, a ver si le puedes pasar rápido a la siguiente gráfica, coincide con ese pico en el máximo de ingresos disponible por las transferencias que estuvo haciendo el gobierno americano a sus ciudadanos. Les hacía llegar cheques con dinero para que gastaran y de ahí hubo un consumo importante. Y también ahí en mayo de 2021, si no mal recuerdo, es cuando ya se empieza a abrir bastante la economía para el tema de servicios y pues empieza a haber una demanda importante. Pero sí es preocupante en el nivel en el que estamos ahorita, porque si bien el tema del ingreso disponible ha bajado de forma importante, pues pareciera que está dentro de la tendencia natural, ¿no? O sea, si trazáramos una gráfica ahí, pues yo diría que estamos un poquito abajo tal vez por dentro de la tendencia natural. Entonces, pues veremos qué sucede, porque esto puede restarle presión a la inflación, pero también puede estarse decantando a favor de la famosa recesión que tanto hemos venido hablando. Sí, aunque como comentas, ¿no? O sea, si bien ha bajado muchísimo de 2021, que se hicieron muchísimas transferencias, y también cuando empezó el apagón económico, la pandemia y todo esto, pues todavía es un nivel que es superior a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Y aquí es importante que estamos viendo el nivel real de ingreso disponible. O sea, esto ya tiene en cuenta la inflación, ¿no? No es nominal, que muchas veces si ajustas las cifras nominales, pues las reales son más bajas, ¿no? Entonces esto es importante, la desaceleración, pero pues bueno, algo positivo es que el nivel de ingreso disponible es más alto que previo a la Exacto. pandemia. Oye, nada más regresando rápido a la de los PMIs, me llama la atención la fortaleza de Europa, ¿no? O sea, si bien no está arriba de 50, estaba viendo el PMI de servicios, bueno, el PMI de servicios está en 50.2, se ha venido desacelerando desde el máximo que fue 57, y el de manufacturas está en 49, también está bajo. O sea, me llama la atención cómo servicios en Europa se mantiene arriba del 50 y manufactura está flat, considerando el problema de energía que traen y el tema de inflacionario que tienen. Sí, a mí también me llamó mucho la atención eso, porque pues los últimos datos de inflación en Alemania pues, salieron de doble dígito, bastante altos, alrededor de creo que 18%, no recuerdo, pero salió muy alto. Todo esto por la gráfica que compartíamos en el video pasado de los costos de electricidad, pues toda la pues sí, las crisis y disrupciones que está trayendo, o sea, por una parte, pues la guerra del conflicto en Rusia-Ucrania, que Sí. obviamente pues Europa son los más afectados, esto pues en temas de energía, por el suministro de gas, por otra parte también pues los ríos en Europa están secos, no ha habido lluvias suficientes en Europa pues para que el caudal de los ríos se vuelva a llenar. El río Rin, que es una de las rutas de comerciales más importantes de Europa, está declarado intransitable, como lo comentaba la Intransitable, semana sí, sí. pasada. Entonces, no sé, me llama mucho la atención esos PMIs en Europa. Me voy a aventar un palomazo que no se tenga que ver con el verano en Europa, que el tema de turismo los puede estar beneficiando, no tengo idea. Podría ser, la verdad es que vi la nota de los PMIs de Estados Unidos, pero no vi la de Europa. Podría ser la cuestión de turismo, pero pues bueno, hay que manejar el dato con escepticismo, ¿no? Porque
pues sí, o sea, la situación en cuanto a inflación, consumo, pues también se ve complicada en Europa. De hecho, no lo pusimos, pero pues también ha sido algo muy comentado, que ya el euro cotizó abajo de $1, o sea, por $1 ya te dan menos de $1, te dan $0.99, algo que no sucedía pues prácticamente en más de 20 años, su nivel más débil de varias décadas. Pero pues bueno, habrá que monitorear cómo sigue evolucionando, porque sí ya llama la atención que se pronunció la desaceleración en Estados Unidos, pero en Europa parecía que no, ¿no? No se ve tan claro. De hecho, mira, si pasa, acabo de agregar ahorita una gráfica, si pasa a la siguiente. Creo que no sale. Pero bueno, estaba poniendo la gráfica del gas natural. O sea, el precio del gas natural está en máximos de 2008, que digo, esto tiene que ver por el corte de suministro de Rusia a Europa de gas natural, que el gas natural es de las principales fuentes de energía para Europa. Pues está en precios históricos, inflación al máximo. No sé realmente qué es lo que esté sucediendo en Europa. Sí, habrá que verlo con cuidado. Mira, aquí está la gráfica que comenta, donde pues sí se ven, hubo niveles más altos en 2008, en la gran crisis financiera, pero pues sí, estamos en niveles muy, muy altos, ¿no? Y bueno, antes de terminar ya las últimas gráficas, también quería comentar que pues llama la atención, o a muchos les llama la atención pues el periodo de overperformance, de sobredesempeño que han tenido los mercados estadounidenses contra mercados globales, que pues es el periodo más largo, ¿no? O sea, es el periodo más largo desde los 70s, desde el 71, que es desde donde se muestra en esta gráfica de JP Morgan. Previo a esto, el periodo más largo había sido 7 años, pero pues bueno, viendo esta gráfica, pues quizá mucha gente podría intuir que sería probable que siguiera un periodo de sobredesempeño de mercados internacionales contra Estados Unidos, que puede ser probable, pero no sé cómo lo veas tú. Yo lo veo un poquito complicado porque, pues bueno, China tiene sus problemas. China que prácticamente, o sea, tiene un peso muy relevante en mercados emergentes, sigue con su política de cero COVID, ha tenido pues sí, un soft landing, o sea, se ha desacelerado su tasa de crecimiento. Hacia futuro, pues obviamente va a impactar todo lo que pasó previo a la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora es una desglobalización de los mercados, pues con todo el nearshoring que se quiere hacer en Estados Unidos y en Europa, justamente por las disrupciones que se vivieron en las cadenas de suministro. Pues digamos que para hacerse un poquito más resilientes a estos choques, y también por otras cuestiones, como guerras comerciales, pues las empresas ya quieren traer sus cadenas de suministro más cercanas a donde se venden los productos, ¿no? O donde se terminan de fabricar los productos. Entonces, por la parte de que veamos un sobre desempeño de China, pudiera ser, pero yo estoy un poquito escéptico, además de que pues, el mercado chino en general no es muy eficiente porque el gobierno está muy metido. Y Oye, en el pero caso, no hace un comentario. Creo que y China no está dentro de este índice, ¿no? El MSCI-AF. Este es de mercados desarrollados solamente. sí. Sí, ¿no? O sea, estos son solo mercados desarrollados, menos Europa menos Estados Unidos y Canadá. Menos Estados Unidos y Canadá. Sí, Sí, okay. sí, pero el caso de emergentes es muy parecido, por ahí lo veo complicado. Y en el caso de mercados desarrollados en Estados Unidos, que pues básicamente es la Unión Europea y Australia quizás, también lo veo complicado porque viendo cómo han crecido los ingresos de las empresas en Europa, pues realmente el crecimiento ha sido pues bastante menor que el crecimiento en ingresos de las empresas en Estados Unidos. Pues las valuaciones
pues sí han sido más baratas, pero pues también se puede ver a lo mismo, que el crecimiento de ingresos en las empresas de Europa pues no ha sido algo espectacular. También creo que hay que tener cuidado con este indicador, porque, por ejemplo, el sobredesempeño que se dio pues a inicios de los 2000, de la primera década de los 2000, más que sobredesempeño del mercado europeo, pues fue por el estallido de la burbuja.com, ¿no? Que pues fue, bueno, como explotó la burbuja.com, el mercado estadounidense tardó muchos años en recuperarse, más que el crecimiento de las empresas europeas fuera más atractivo, ¿no? Entonces, pues si bien se pudiera revertir o pudiera terminar estos casi 15 años de sobredesempeño del mercado accionario de Estados Unidos, yo sí tendría cuidado al analizar esta información, ¿no? Y sí voltearía a ver un poquito las causas fundamentales. ¿Te acuerdas que de hecho platicamos no hace mucho el crecimiento de utilidades de las empresas de Europa contra las empresas de Estados Unidos? Y en Europa prácticamente no ha habido crecimiento de utilidades en los últimos años. Y como en Estados Unidos han estado en constante crecimiento de utilidades. Sí, exacto. O sea, también como lo comentábamos el video pasado, si mal no recuerdo, o sea, cerca del 90% de los cambios en precio del mercado accionario está explicado por el incremento en utilidades, ¿no? Y el porcentaje faltante, pues por incremento en valuación y recompra de acciones, pero sí ha sido muy importante el componente de crecimiento de utilidades, que pues prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y no es el mismo caso en Europa, como lo comentas, pues ha estado en prácticamente los mismos niveles, y a lo mejor sí hemos visto crecimiento, pero ajustándolo a términos reales, o sea, incorporando la inflación, pues sí, el crecimiento ha sido súper bajo, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, en los últimos días vimos un ajuste en mercados. Aquí tú que compartiste esta gráfica, Arturo, si quieres hablar de esto. Pues sí, esta gráfica ha estado circulando bastante en Twitter, básicamente de cómo llegamos a la media móvil de 200 días y se detuvo ahí el mercado y muchos hablaban bueno, lo importante que era superar este nivel para poder continuar con su tendencia de alza. Nosotros no somos muy a favor del análisis técnico, pero sí de llamar la atención al punto al que llegó, ¿no? Tuvimos un repunte importante, de hecho recuperó poco más del 50%, y a partir de ahí hemos entrado como un periodo de ajuste que yo siempre considero que es normal, ¿no? O sea, hay personas que dicen una sana toma de utilidades, pero o sea, creo que es normal, no se pueden dar recuperaciones así bueno, se dio en 2020 con la recuperación de la pandemia, pero no es lo regular que pase eso. Sí, no, como dices, o sea, sí hay recuperaciones en B, como la de la pandemia, o por ejemplo... Que si la ves bien también tiene sus ajustes, ¿no? O sea, justo pasó el móvil de 200 días y después bajó y se volvió a apoyar ahí, o sea. Sí, yo también, o sea, hasta ahora lo veo como algo normal, o sea, los mercados no suben en línea recta, no suben de una forma suave. Parece que la narrativa de esta semana, pues justamente es que, pues, o sea, por un lado escuchas, digo, los días que el mercado cae, escuchas que se van a poner más hawkish, se van a poner más restrictivos en Jackson Hole, y pues los días o las sesiones que está más tranquila, pues también ves la misma noticia explicando el mercado, ¿no? Que por la reunión de Jackson Hole, que supuestamente van a estar más dovish, pues los mercados pueden estar más tranquilos, ¿no? Me gusta pues los analistas que leemos y escuchamos, Arturo, que ellos mencionan que pues sí podremos ver nuevos máximos para los próximos 6 meses, o sea, si quizá pudiéramos ver una recuperación así, pero lo que esos analistas o lo que uno de ellos comentaba es que pues a lo mejor tampoco hay un retest de lows, como muchos lo plantean, y lo que puede pasar pues es que el mercado se quede fluctuando en estos niveles
algunos meses, ¿no? Que yo creo que también sería sano tomando en cuenta que pues básicamente todos los modelos están rotos y que la visibilidad hacia adelante está un poquito complicada. Sí, digo, aquí lo más relevante, y digo, lo que yo más he estado leyendo es el tema de las utilidades, ¿no? En Estados Unidos, que si bien muchos analistas todavía no ajustan las expectativas de utilidades de las empresas para el tercer, cuarto trimestre, primer trimestre del 2023, y que si se viniera a dar este ajuste, pues eso pudiese afectar un poco el desempeño de los mercados. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Pues sí, hay que pues estar atentos a los datos y hay que ver qué comentan en Jackson Hole, que yo la verdad no creo que vaya a ser algo muy disruptivo. O sea, creo que van a seguir en línea. No sé si vayan a aprovechar para pues permear un poquito comunicado que no esté incorporado en el mercado, pero no creo que vaya a ser cambios muy drásticos. Yo tampoco. Si no, o sea, siempre se está como esperando algo cuando va a ser así, ¿no? Y ahorita no ha sido. Que la Fed no ha estado preparando el camino para eso. Exacto. Muy bien. Pues bueno, nos vemos el siguiente martes. Gracias.